Cada año, miles de personas emprenden un viaje sumamente peligroso, dejando atrás todo lo que conocen, sus hogares, sus comunidades y en muchos casos a sus seres queridos, pero no lo hacen por elección, sino porque la necesidad los obliga. Esta no es una migración impulsada por sueños o aspiraciones personales, es una migración forzada, marcada por la desesperación y la búsqueda de un lugar donde puedan vivir en paz. En este documental exploraremos más a fondo los motivos y las circunstancias que llevan a tantas personas a tomar esta decisión tan difícil. Hablaremos de sus historias, sus luchas y los sacrificios que enfrentan en su búsqueda de seguridad y una vida digna. Detrás de cada rostro que forma parte de este éxodo hay un relato profundamente humano que nos invita a reflexionar sobre las desigualdades y las crisis que afectan a nuestro mundo en la actualidad. Las causas de esta migración forzada son muchas y variadas. Las guerras, por ejemplo, despojan a comunidades enteras de cualquier posibilidad de vivir en paz. La persecución política, por otro lado, convierte a ciudadanos en fugitivos en sus propios países, perseguidos por sus ideas o por sus creencias. Las crisis económicas que azotan sin piedad a algunas regiones condenan a millones a la pobreza extrema, dejándolos sin otra opción que buscar oportunidades en otros lugares. Y no podemos olvidar los desastres naturales, que en un contexto de cambio climático se vuelven cada vez más devastadores, obligando a poblaciones enteras a abandonar sus tierras ancestrales. Sin embargo, estos no son los únicos factores. Existen otros motivos menos visibles pero igualmente significativos. La discriminación sistemática, la falta de acceso a educación y salud, el colapso de sistemas políticos y sociales. Todos estos elementos contribuyen a crear un panorama donde la única salida para muchas personas es arriesgar todo y emprender un camino incierto hacia lo desconocido. Europa Occidental durante décadas ha sido vista como un símbolo de esperanza, un refugio donde aquellos que han perdido todo pueden empezar de nuevo. Para quienes huyen de la violencia, la pobreza y la desesperación, estos países representan no solo una promesa de seguridad, sino también la posibilidad de reconstruir sus vidas. Por ejemplo, el flujo migratorio hacia esta región es constante y en muchos casos masivo, pero este viaje, aunque está cargado de esperanza, es también una prueba de resistencia extrema. Las personas que lo emprenden se enfrentan a obstáculos inimaginables, atravesando desiertos abrasadores, mares traicioneros, fronteras fuertemente custodiadas y redes de tráfico humano. Cada paso del camino está lleno de peligros y muchos no logran llegar a su destino. Los que sí lo hacen cargan con cicatrices físicas y emocionales que los acompañarán durante el resto de su vida. Sin embargo, llegar a Europa Occidental no significa el fin de su lucha. Al contrario, para muchos es el comienzo de un nuevo desafío. Empezar desde cero en una tierra extraña donde el idioma, la cultura y las normas son completamente diferentes a lo que ya conocen. Aquí es donde enfrentan una nueva serie de barreras, legales, sociales, económicas y en muchos casos raciales. En este documental no solo queremos mostrar las dificultades que enfrentan durante su viaje, sino también las batallas que libran una vez que lleguen a sus destinos. Queremos dar voz a quienes a menudo son invisibles en las narrativas globales. Queremos humanizar las estadísticas y mostrar que detrás de cada número hay una persona con sueños, miedos, anhelos y una increíble capacidad de resiliencia. Es hora de cuestionarnos, ¿qué estamos haciendo como sociedad para abordar las causas de esta migración forzada? ¿Cómo podemos ofrecer soluciones que no solo atiendan las consecuencias, sino que también aborden los problemas de raíz? Y sobre todo, ¿qué podemos aprender de estas historias sobre nuestra propia humanidad? El éxodo provocado tras la Segunda Guerra Mundial marcó un punto de inflexión en el ámbito migratorio hacia Europa Occidental, debido a que hasta esa fecha en Europa los migrantes habían salido huyendo de Europa a causa de las grandes guerras ocurridas durante esos primeros años del siglo XX, como lo fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial, acontecimientos que dejaron a gran parte de Europa en ruinas. Pero la tendencia de este fenómeno iba a empezar a cambiar en los siguientes años. Tras el inicio de la recuperación económica de Europa y reconstrucción de su infraestructura, específicamente de la Europa Occidental, y apenas transcurrieron unos años después de la capitulación de la Segunda Guerra Mundial en 1956. Europa Occidental se enfrentó a un desplazamiento de grandes dimensiones. La huida de miles de personas procedentes de Hungría
Tras la revolución fallida, esto sobrepasó por completo las capacidades de los países europeos del bloque occidental y era tan solo el inicio de una de las mayores problemáticas que enfrentaría Europa en las siguientes décadas y que sigue vigente en la actualidad. En los años siguientes, esta tendencia de desplazamiento de migrantes a Europa occidental solamente aumentó, en parte también por la creación de la floreciente Unión Europea, una institución formada para contribuir a la paz y la seguridad del desarrollo sostenible de Europa. En 1960, debido a los procesos de descolonización de África, se generó un elevado índice de desplazamiento forzado del país como Argelia o Túnez, y que durante las décadas siguientes solo aumentó en gran parte a causa de conflictos armados en la región africana, como lo fue por ejemplo la Guerra Civil de Libia. En Europa ocurrió un acontecimiento en el que se volvió a vivir lo que pasó a finales de la década de los años 40, con la expulsión de todas las personas de origen alemán de Polonia, o lo que pasó en la década de los 50 con la Revolución Húngara. Un nuevo desplazamiento de migrantes europeos dentro de la misma Europa, esto debido a las conocidas guerras de los Balcanes, en la que se desplazaron decenas de miles de personas para poder escapar de la devastadora guerra en la que se vieron afectados países como Eslovenia, Montenegro, Serbia, Croacia, Albania y entre otros. Esto provocó una gran crisis humanitaria dentro de los países que recibieron las mayores olas de migrantes, como lo fueron Italia y los países vecinos de la antigua Yugoslavia. Otras olas migratorias menores ocurrieron por los conflictos armados y políticos ocurridos en Asia y América Latina debido a la Guerra Fría. La Guerra Civil Siria, un conflicto armado que inició en el 2011 y que se ha convertido en la mayor crisis humanitaria desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ha causado la migración de millones de sirios a países como Líbano o Irak, pero también millones han puesto su mirada en la Unión Europea, lo que ha provocado una crisis que hasta el día de hoy la Unión Europea intenta mitigar. La migración forzada hacia Europa es el resultado de una combinación de factores complejos que obligan a millones de personas a abandonar sus hogares en busca de seguridad, estabilidad y mejores condiciones de vida. Estos factores no solo varían según las regiones de origen, sino que también reflejan los desafíos globales más urgentes de nuestro tiempo. A continuación se detallan las principales causas que impulsan estos desplazamientos. Los conflictos armados y violencia generalizada son una de las causas principales de la migración forzada. Países como Siria, Afganistán, Yemen y Sudán del Sur han experimentado guerras devastadoras que han desplazado a millones de personas. Estas guerras no solo destruyen infraestructura y hogares, sino que también generan un clima de violencia, inseguridad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. La persecución étnica y los conflictos internos también desempeñan un papel significativo, como se observa en Birmania con la persecución de sus habitantes. La persecución política, religiosa y étnica en muchos países, los gobiernos autoritarios y regímenes represivos utilizan la persecución como una herramienta para silenciar a opositores, activistas y periodistas. En regiones donde las minorías religiosas o étnicas son discriminadas, estas comunidades enfrentan amenazas a su integridad física y cultural. Por ejemplo, en Afganistán, la población hazara ha sido históricamente marginada y violentada. Las crisis económicas y falta de oportunidades, como la pobreza extrema y el desempleo, son factores claves que empujan a las personas a migrar. En muchas regiones de África y América Latina, la falta de oportunidades económicas y la desigualdad social llevan a las familias a buscar un futuro más próspero en Europa. Estas crisis, seguidas por deudas externas y políticas económicas ineficientes, perpetúan ciclos de pobreza y desigualdad. Los desastres naturales y el cambio climático están causando un aumento en la frecuencia e intensidad de desastres naturales como sequías, inundaciones y huracanes. Estas condiciones han desplazado a comunidades enteras, particularmente en zonas vulnerables de África subsahariana, el sudeste asiático y América Central. A largo plazo, el aumento del nivel del mar amenaza con hacer inhabitables islas y regiones costeras, obligando a millones de personas a buscar refugio en otros países. También está el crimen organizado y la violencia social. En regiones de América Latina, como El Salvador, Honduras y Guatemala, la violencia asociada con el crimen organizado, las pandillas y narcotráfico ha generado niveles de inseguridad insostenibles. Familias enteras migran para escapar de asesinatos, extorsiones y reclutamientos forzados. La falta de acceso a servicios básicos y la ausencia de servicios esenciales como salud, educación y agua potable también impulsa la migración.
En contextos de crisis prolongadas, la incapacidad de satisfacer esas necesidades fundamentales lleva a las personas a buscar lugares donde puedan tener una mejor calidad de vida. El impacto de la globalización y desigualdad estructural ha contribuido a aumentar las brechas entre países desarrollados y en vías de desarrollo, mientras que las economías occidentales disfrutan de estabilidad y crecimiento. Muchas regiones en el sur global enfrentan explotación de recursos, degradación ambiental y falta de autonomía económica. Esto fomenta movimientos migratorios hacia países percibidos como más prósperos. Los factores históricos y postcoloniales, el legado del colonialismo sigue siendo evidente en muchas regiones del mundo. Los procesos de descolonización en África y Asia han dejado a naciones en fronteras arbitrarias, gobiernos débiles y economías dependientes. Estas dinámicas históricas han perpetuado conflictos y desigualdades, alimentando flujos migratorios hacia las antiguas metrópolis europeas. Las causas de la migración forzada son multifacéticas y reflejan la interconexión de crisis políticas, económicas y ambientales a nivel global. Cada persona que migra lleva consigo una historia de lucha y resiliencia, impulsada por la búsqueda de un futuro más seguro y digno. Reconocer y abordar esas causas es fundamental para encontrar soluciones sostenibles y respetuosas a los derechos humanos. Como hemos hablado, la migración forzada es un fenómeno global que afecta a millones de personas cada año. En Europa Occidental, las rutas migratorias son un reflejo de los conflictos, la persecución y la crisis humanitaria que obligan a personas a dejar sus hogares en busca de seguridad y una vida mejor. Hoy exploraremos algunas de las principales rutas migratorias hacia Europa, analizando sus desafíos y el impacto humano detrás de estas trayectorias. La migración ha estado en auge desde las últimas décadas, especialmente después de las guerras en Medio Oriente, África y el sur de Asia. En particular, personas de países como Siria, Afganistán, Eritrea y países de África subsahariana buscan refugio debido a los conflictos armados, la violencia y la persecución política, étnica y religiosa. La ruta mediterránea central es una de las más conocidas, la cual conecta a Libia y otros países del norte de África con Italia. Miles de migrantes intentan cruzar este mar, uno de los más peligrosos del mundo, enfrentando condiciones extremas en embarcaciones precarias. Esta ruta es tristemente famosa por su alto índice de muertes, debido a naufragios y condiciones de hacinamientos en las embarcaciones. Otra ruta clave es la Mediterráneo Occidental, que va desde Marruecos hacia España. Esta ruta se ha intensificado en los últimos años, con migrantes atravesando el estrecho de Gibraltar en pequeños botes o saltando las vallas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Las autoridades españolas y marroquíes han reforzado los controles, pero aún así, miles arriesgan sus vidas cada año en busca de un futuro más seguro. Los Balcanes, una región atravesada por países como Grecia, Macedonia del Norte, Serbia y Hungría, es otra de las rutas migratorias más transitadas. Desde el cierre de la llamada Ruta a los Balcanes en 2016, los migrantes han enfrentado mayores restricciones, pero todavía siguen llegando a Europa Occidental y Central. Muchos de ellos son desplazados por los conflictos en Siria, Afganistán y Pakistán. Las personas que se embarcan en esas rutas enfrentan una serie de desafíos, desde condiciones meteorológicas extremas, el abuso por parte de traficantes de personas, hasta el rechazo por parte de algunos gobiernos europeos. Además, el camino hacia la seguridad no termina con la llegada, ya que muchos migrantes se enfrentan a la incertidumbre de los procesos de asilo y las políticas migratorias restrictivas en muchos países de Europa. Cada una de estas rutas migratorias tiene una historia humana detrás, historias de familias separadas, niños que pierden su infancia en campamentos de refugiados y personas que arriesgan todo por un futuro mejor. A pesar de los riesgos y desafíos, la migración sigue siendo una opción viable para aquellos que buscan sobrevivir en un mundo lleno de conflictos y persecución. La migración forzada es una crisis humanitaria que requiere respuestas globales, solidarias y sostenibles. En Europa, como continente de acogida, debe enfrentar el reto de ofrecer soluciones que respeten los derechos humanos, la dignidad y la esperanza de quienes huyen de la guerra y la violencia. Solo con un enfoque humanitario podemos construir un futuro más inclusivo y justo para todos. La política migratoria de la Unión Europea es un reflejo de uno de los múltiples desafíos que trae consigo la globalización. Como uno de los bloques más importantes del mundo, ha sido un imán para millones de personas en busca de mejores oportunidades o refugio. Sin embargo, gestionar este flujo migratorio no es una tarea sencilla. La protección de las fronteras externas es una prioridad clave.
A través de la agencia Frontex, la Unión coordina operaciones para vigilar las rutas de entrada, especialmente en el Mediterráneo. Cada año miles de personas cruzan estas aguas en condiciones extremadamente peligrosas, huyendo de conflictos, pobreza o persecuciones. Frontex no solo intenta controlar estos cruces, sino que también lleva a cabo rescates. Sin embargo, esta labor no está exenta de polémicas. La agencia ha sido acusada de devolver a personas de manera forzada, algo que contradice el principio de no devolución, un derecho fundamental reconocido por las leyes internacionales. Otro pilar fundamental es la política de asilo, diseñada para proteger a quienes huyen de la guerra y la persecución. Pero aquí surge una gran paradoja. Según el reglamento de Dublín, el país donde llega el migrante es el responsable de procesar su solicitud de asilo. Esto ha puesto una presión enorme sobre países como Grecia, Italia y España, que son las puertas de entrada al continente. Para aliviar esta carga, la Unión Europea trabaja en reformas para redistribuir a los solicitantes de asilo entre todos los países miembros. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Algunos países del este de Europa rechazan esta idea, argumentando que atenta contra su soberanía. En cuanto a la migración legal, la Unión Europea entiende que abrir caminos seguros y regulados es clave para abordar las causas de la migración irregular. Por ello, ha creado iniciativas como la Tarjeta Azul Europea, diseñada para atraer a trabajadores altamente cualificados en áreas donde hay escasez de mano de obra, como la tecnología o la salud. También fomenta la reagrupación familiar y programas de intercambio académico. A pesar de estas iniciativas, el proceso para acceder a estas vías legales sigue siendo complejo y poco accesible para muchos. Por otro lado, está la cuestión de los retornos de migrantes irregulares, un tema delicado y controvertido. Cuando una persona no cumple los requisitos para quedarse en Europa, se le pide que regrese a su país de origen. La Unión Europea prioriza los retornos voluntarios, ofreciendo apoyo económico y programas de reintegración. Sin embargo, la realidad es que muchos países de origen no cooperan en la readmisión de sus ciudadanos, lo que complica este proceso. En ese contexto, la Unión intenta mantener un delicado equilibrio entre la seguridad y los derechos humanos. Por un lado, busca proteger sus fronteras y garantizar la estabilidad interna, y por otro, tiene la responsabilidad de ofrecer refugio a quienes lo necesitan y de respetar la dignidad de todas las personas, sin importar su origen. Sin embargo, las divisiones entre los Estados miembros dificultan alcanzar un consenso. Mientras algunos abogan por políticas más solidarias y humanas, otros prefieren un enfoque más restrictivo, priorizando la seguridad sobre la acogida. Este conflicto interno refleja una lucha mayor en el seno de la globalización. Cómo gestionar los flujos migratorios de una manera que respete tanto las necesidades de los Estados como los derechos de las personas. El futuro de la política migratoria europea dependerá de la capacidad de la Unión para superar estas tensiones. Si logra implementar reformas efectivas, podría convertirse en un modelo global para la gestión de la migración. De lo contrario, los desafíos actuales podrían seguir erosionando la cohesión de uno de los bloques más importantes del mundo. Una vez que los migrantes hayan logrado llegar hasta Europa, es ahí donde inicia una nueva serie de desafíos significativos que dificultan su integración y adaptación a una nueva realidad. Esto incluye situaciones extremas como conflictos bélicos, persecuciones religiosas, políticas o étnicas y crisis económicas devastadoras en sus países de origen. A menudo llegan cargados de esperanza, pero también con un profundo desgaste físico y emocional debido a las adversidades enfrentadas en su camino. Al llegar, muchos son alojados en centros de detención, lugares que, aunque diseñados inicialmente para ofrecer seguridad temporal, se asemejan más a prisiones en la práctica. Rodeados de cercas altas y sometidos a estrictas medidas de vigilancia, los migrantes viven en condiciones deplorables que agravan su ya precaria situación. En estos espacios enfrentan serias carencias como acceso limitado a alimentos, agua potable y servicios médicos. Las enfermedades proliferan y las posibilidades de recibir atención médica adecuada son mínimas. En algunos casos, estos centros son escenarios de violencia, donde los migrantes no solo lidian con traumas pasados, sino también con nuevos episodios de abuso y maltrato. El viaje hacia Europa es en sí mismo un calvario lleno de riesgos y peligros. Los relatos de los migrantes son desgarradores. Muchos han sido víctimas de torturas, secuestros y abusos físicos a manos de traficantes de personas, quienes ven en su desesperación una oportunidad para lucrar. Pero los traficantes no son los únicos culpables de esos abusos. En muchas ocasiones las autoridades fronterizas también han sido acusadas de usar la violencia y prácticas inhumanas contra los migrantes. En particular, los niños enfrentan una situación alarmante. Muchos han sido separados de sus familias y encerrados en condiciones que violan los derechos humanos fundamentales. Estos menores, en lugar de encontrar refugio, viven una infancia marcada por el miedo y la incertidumbre.
Más allá de las dificultades inmediatas, los migrantes también enfrentan desafíos socioeconómicos significativos una vez en Europa. Su llegada ha generado un intenso debate en las sociedades receptoras. Por un lado, existen voces que expresan preocupación por el impacto en los sistemas sociales, argumentando que los costos iniciales de su integración son elevados y que los servicios públicos podrían verse desabordados. Sin embargo, otras perspectivas, particularmente en países como Alemania, destacan los beneficios potenciales de la migración. Con una población envejecida y una creciente demanda de trabajadores en sectores claves como la construcción, la agricultura y la salud, los migrantes son vistos como una solución viable para paliar las escaseces de mano de obra y contribuir al crecimiento económico. En muchos casos, estos trabajadores desempeñan labores esenciales que sostienen economías locales, aunque a menudo en condiciones laborales precarias. El proceso de asilo es otro de los grandes obstáculos que enfrentan los migrantes. Los procedimientos suelen ser largos, confusos y en muchos casos carecen de las garantías necesarias para proteger sus derechos. Esto no solo genera estrés y ansiedad entre los solicitantes, sino que también puede llevar a decisiones injustas, como deportaciones precipitadas que ponen en peligro la vida de quienes buscan refugio. En lugar de priorizar la asistencia humanitaria, muchas políticas migratorias actuales están diseñadas para fortalecer la detención y la deportación, dejando a los migrantes en un estado constante de vulnerabilidad y desesperanza. Este enfoque restrictivo no solo agrava la situación humanitaria, sino que también alimenta tensiones sociales en los países receptores. La vida de los migrantes en Europa Occidental es compleja y está llena de dificultades. Desde su llegada hasta su integración, enfrentan un sistema que en muchas ocasiones no está diseñado para atender sus necesidades ni para ofrecerles las oportunidades que buscan desesperadamente. Sin embargo, su resiliencia es una muestra de la fuerza de espíritu humano. Reformar las políticas migratorias es una tarea urgente y necesaria. Solo a través de un enfoque basado en derechos humanos, la solidaridad y la compasión será posible ofrecer a estos migrantes una vida digna y la oportunidad de contribuir positivamente a las sociedades que los acogen. Europa tiene la capacidad y la responsabilidad de liderar con humanidad en esta crisis global. En el mundo actual, millones de personas migran cada año en busca de un lugar seguro. Entre ellas se encuentran miles de niños. Son menores que huyen de la guerra, la pobreza o el cambio climático y que viajan solos o separados de sus familias. Pero para estos niños, la migración no solo significa la esperanza de una nueva vida, sino que también conlleva a un camino lleno de peligros y riesgos inimaginables. En Europa Occidental, una de las principales regiones de destino, estos menores se enfrentan a amenazas como la trata de personas, la explotación y el abandono en sistemas de acogida sobrecargados. En este documental exploraremos las causas de esta crisis, los factores que hacen a estos niños tan vulnerables y las acciones necesarias para protegerlos. Esta es la historia de una infancia en peligro. Además de los peligros evidentes, los niños migrantes enfrentan barreras invisibles que dificultan aún más su integración y protección. La xenofobia y la discriminación en las comunidades receptoras, sumada a la falta de políticas inclusivas, los condenan a una vida en los márgenes de la sociedad. Estos menores suelen quedar atrapados en un limbo legal, donde el acceso a servicios básicos como educación, salud o vivienda depende más de la buena voluntad de los individuos y organizaciones que de un sistema estructurado y equitativo. Sin embargo, esta crisis también es una oportunidad para replantear nuestras prioridades como sociedad. Proteger a los niños migrantes no es solo una cuestión de asistencia humanitaria, sino una inversión en el futuro. Cada niño que logra superar sus obstáculos representa una historia de resiliencia y esperanza, una prueba de que con el apoyo adecuado, incluso los entornos más adversos pueden transformarse en oportunidades para crecer y prosperar. Este documental busca no solo exponer las realidades de estos niños, sino que también inspirar un cambio tangible y duradero. La migración forzada es una crisis global, pero los niños enfrentan riesgos únicos. Según la Agencia de la Unión Europea para el Asilo, 1 de cada 5 casos de tráfico de personas en Europa involucra a menores de edad. En algunos países los niños representan hasta el 60% de las víctimas identificadas. Estos menores provienen de regiones devastadas por conflictos como Siria, Afganistán y el Cuerno de África. A menudo emprenden largos viajes a pie, en camiones o incluso en botes frágiles, cruzando fronteras y mares en busca de seguridad. Sin embargo, su llegada a Europa no garantiza protección. Muchos menores desaparecen poco después de llegar a los centros de acogida. En Italia, Grecia y otros países de entrada, miles de niños se pierden cada año, cayendo en manos de redes criminales que los explotan para el trabajo forzado, la prostitución o la mendicidad organizada. La falta de coordinación entre los estados europeos agrava el problema, dificultando el seguimiento de los menores desaparecidos.
¿Qué hace que estos niños sean tan vulnerables? La primera razón es la falta de acompañamiento. Más de 30.000 menores no acompañados solicitaron asilo en Europa solamente en 2022, y esta cifra sigue creciendo. Estos niños no cuentan con un adulto responsable que los proteja, lo que los deja expuestos a múltiples formas de abuso. Otra causa es la saturación de los sistemas de acogida. En países como Grecia e Italia, los campamentos para migrantes están diseñados para albergar a un número limitado de personas, pero con frecuencia operan muy por encima de su capacidad. En estos espacios los menores suelen ser invisibilizados, sin acceso a atención médica, psicológica o educativa. Además, los traficantes de personas ven a estos menores como un objetivo fácil. Al no hablar el idioma y carecer de redes de apoyo, muchos niños confían en desconocidos que prometen ayudarlos solo para ser explotados. Estas redes criminales se aprovechan de su desesperación, sabiendo que las autoridades a menudo no pueden intervenir a tiempo. Ante esta crisis, la Unión Europea y organizaciones internacionales han lanzado varias iniciativas para combatir la trata de menores y proteger a los niños migrantes. Una de ellas es el fortalecimiento de los sistemas de registro y seguimiento para evitar que los niños desaparezcan. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito también trabaja en la capacitación de autoridades fronterizas para identificar y prevenir casos de tráfico. En paralelo, organizaciones no gubernamentales como Save the Children y UNICEF proporcionan un apoyo directo a los menores en campos de refugiados, ofreciéndoles alimentos, ropa y servicios educativos. Sin embargo, los retos son enormes. En muchos países europeos, las políticas migratorias restrictivas dificultan el acceso a la protección. Además, la falta de cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea impide crear un sistema unificado para garantizar la seguridad de estos niños. Las redes criminales, por su parte, se adaptan rápidamente a las nuevas medidas, encontrando formas de evadir la justicia. Proteger a los menores migrantes no es solo una cuestión de humanidad, sino una obligación internacional. Estos niños no deben ser tratados como números en las estadísticas, sino como vidas que necesitan protección. Es crucial que los gobiernos europeos refuercen sus sistemas de acogida, coordinen sus esfuerzos y trabajen en conjunto con organizaciones internacionales. La sociedad civil también tiene un papel importante, exigir soluciones a sus líderes y apoyar a las organizaciones que trabajan en el terreno. Ante esta crisis, es imperativo adoptar un enfoque integral que abarque tanto la prevención como la protección de los menores migrantes. Esto requiere no solo recursos financieros, sino también un compromiso político firme y sostenido. Las iniciativas deben centrarse en garantizar un acceso equitativo a servicios básicos como la educación y la salud, al tiempo que se implementan medidas para identificar y desmantelar la red de trata. La creación de un sistema de monitoreo transnacional podría ser un paso clave para rastrear los movimientos de los niños migrantes y evitar que caigan en manos de traficantes. Además, la sensibilización pública juega un rol fundamental en la lucha contra este flagelo. Campañas informativas que denuncien la trata y promuevan la protección de los derechos de los menores podrían generar mayor empatía y movilización ciudadana. Solo a través de sus acciones conjuntas entre gobiernos, organizaciones internacionales, ONG y la sociedad civil será posible construir un entorno donde los niños migrantes encuentren refugio, seguridad y la oportunidad de reconstruir sus vidas con dignidad. Porque ningún niño debería caminar solo, ningún niño debería desaparecer y ningún niño debería vivir sin la esperanza de un futuro mejor. El futuro de la migración seguirá siendo un tema central en los próximos años. A medida que el mundo enfrenta nuevos desafíos como el cambio climático, los conflictos armados y las crisis económicas, es inevitable que Europa continúe recibiendo a personas que buscan refugios y oportunidades. El futuro de la migración estará marcado por 3 factores principales: las políticas migratorias, la cooperación internacional y el cambio demográfico. En primer lugar, las políticas que los gobiernos europeos adopten serán clave. Algunos países podrían endurecer sus controles fronterizos y reducir el número de personas que acepten, mientras que otros podrían optar por una postura más abierta y solidaria. Estas decisiones tendrán consecuencias directas a la vida de los migrantes y en el equilibrio social de cada país. Además, la cooperación entre países será fundamental. La migración no es un problema que pueda resolver una sola nación. Requiere una respuesta conjunta que aborde tanto las causas en países de origen como la integración en los países de destino. Organizaciones internacionales como la Unión Europea y las Naciones Unidas tendrán un papel crucial en facilitar acuerdos y promover políticas basadas en los derechos humanos. Por otro lado, el envejecimiento poblacional en Europa es un factor que no podemos ignorar.
Se estima que en las próximas décadas muchos países europeos enfrentarán una escasez de mano de obra. Aquí es donde la migración podría ser vista como una solución. Los migrantes podrían cubrir vacantes en sectores claves como la salud, la agricultura y la construcción, contribuyendo al crecimiento económico y al sostenimiento del sistema de bienestar social. Sin embargo, el futuro no está exento de desafíos. La integración de los migrantes seguirá siendo un reto importante. No basta con abrir las fronteras. Es necesario garantizar que quienes llegan tengan acceso a educación, empleo y servicios básicos. La lucha contra la discriminación y el racismo será fundamental para construir sociedades inclusivas y cohesionadas. Además, el cambio climático podría aumentar la migración forzada. Regiones enteras podrían volverse inhabitables debido a desastres naturales, lo que obligaría a millones de personas a buscar refugio en otros lugares. Europa deberá prepararse para esta nueva realidad, adoptando políticas que protejan a los desplazados por causas climáticas. En otros aspectos importantes es el papel de la tecnología. En el futuro podremos ver el uso de herramientas digitales para gestionar mejor los flujos migratorios y facilitar la integración. Por ejemplo, plataformas que conecten a los migrantes con empleos, con cursos de idiomas y con servicios sociales podrían ser clave para más inclusión. El futuro de la migración en Europa dependerá de las decisiones que tomemos hoy. Será un desafío, sí, pero también una gran oportunidad. Una oportunidad para construir sociedades más diversas, innovadoras y humanas. Si logramos ver la migración no como una amenaza, sino como una fuente de riqueza cultural y económica, el futuro en Europa será más prometedor para todos. Como hemos venido hablando, la migración forzada en Europa Occidental es un fenómeno complejo, impulsado principalmente por conflictos armados, persecución política, crisis económicas y desastres climáticos en diversas regiones del mundo. En los últimos años, esta migración ha generado desafíos significativos en términos de integración, políticas de asilo y cohesión social. Una de las principales causas de esta migración es la inestabilidad en países de África, Medio Oriente y Asia. El conflicto en Siria, por ejemplo, ha llevado a millones de personas a buscar refugio en Europa, generando una presión considerable sobre los sistemas de acogida de países como Alemania, Francia y los países escandinavos. Esto ha puesto a prueba las capacidades logísticas, sociales y políticas de los gobiernos, que a menudo enfrentan críticas por su respuesta, ya sea por considerarse insuficiente o excesiva. Además, la migración forzada ha evidenciado tensiones sociales y políticas dentro de Europa. Si bien algunos países han mostrado solidaridad, otros han adoptado posturas restrictivas o incluso hostiles hacia los migrantes, generando debates sobre los valores fundamentales de la Unión Europea, como la solidaridad y los derechos humanos. Este fenómeno también ha sido explotado políticamente por movimientos populistas y de extrema derecha, que utilizan la migración como un tema divisivo para ganar apoyo. A pesar de sus desafíos, la migración forzada también presenta oportunidades. Los migrantes y refugiados, como se les ofrece la posibilidad de integrarse, pueden contribuir significativamente a las economías locales y enriquecer culturalmente a las sociedades receptoras. Sin embargo, para aprovechar esas oportunidades es esencial implementar políticas inclusivas, promover la integración y abordar las preocupaciones legítimas de las comunidades locales. Por último, la migración forzada también ha resaltado la necesidad de cooperación internacional para abordar sus causas profundas, como los conflictos y la pobreza extrema en las regiones de origen. Los esfuerzos coordinados entre países europeos y con organismos internacionales son esenciales para ofrecer soluciones sostenibles que reduzcan la necesidad de migrar forzosamente. Asimismo, el papel de la educación y la sensibilización en las comunidades receptoras es crucial para combatir la xenofobia y fomentar la inclusión. Finalmente, es importante reconocer que la migración forzada, aunque presenta desafíos, también es una oportunidad para que Europa reafirme su compromiso con los derechos humanos y su capacidad para liderar con solidaridad en un mundo interconectado. La migración forzada en Europa no solo es un desafío logístico, sino que también una prueba de valores y capacidad de las sociedades europeas. La respuesta a este fenómeno debe ser equilibrada, combinando la protección de los derechos de los migrantes con el fortalecimiento de la cohesión social, asegurando así un enfoque sostenible y humano frente a esta realidad global.